Herón de Alejandría fue uno de los inventores más extraordinarios del mundo antiguo. Vivió durante el siglo I después de Cristo, murió en el año 70 después de Cristo, en Alejandría, ciudad que era entonces uno de los principales centros científicos y culturales del Mediterráneo. Sus trabajos combinaron matemáticas, física e ingeniería práctica y muchos de sus mecanismos parecen adelantados en más de 1000 años a su época. Sus escritos describen decenas de dispositivos automáticos impulsados por agua, aire, vapor y sistemas de poleas. El invento más famoso de Herón fue la eolípila, considerada la primera máquina de vapor de la historia. Este aparato estaba formado por una esfera metálica hueca conectada a una caldera. Cuando el agua se calentaba, el vapor salía por dos tubos curvados situados en los extremos de la esfera y provocaba su giro debido a la fuerza de reacción del vapor. Aunque el dispositivo no se utilizó para trabajos industriales, demostraba por primera vez que el vapor podía generar movimiento continuo. La importancia histórica de este principio sería enorme siglos más tarde, durante la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Otro de sus grandes logros fueron los autómatas mecánicos. Herón diseñó figuras y mecanismos capaces de moverse de manera aparentemente autónoma. Algunos representaban escenas teatrales completas en miniatura, donde personajes y objetos cambiaban de posición gracias a sistemas ocultos de cuerdas, engranajes y contrapesos. Estos mecanismos funcionaban mediante energía acumulada en pesos o mediante la circulación de líquidos y aire comprimido. Para las personas de la época, aquellos artefactos parecían casi mágicos. Herón también desarrolló puertas automáticas para templos religiosos. El sistema funcionaba mediante el calor producido por un fuego encendido en un altar. El aire caliente aumentaba la presión dentro de recipientes cerrados y desplazaba agua hacia otros depósitos. Ese movimiento activaba poleas conectadas a las puertas del templo que se abrían solas frente a los fieles. Cuando el fuego se apagaba, el mecanismo regresaba lentamente a su posición inicial y las puertas se cerraban. Este invento demuestra un conocimiento muy avanzado de neumática e hidráulica. Entre sus dispositivos más curiosos destaca una máquina expendedora de agua bendita. Al introducir una moneda, esta caía sobre una palanca que abría temporalmente una válvula y permitía salir una pequeña cantidad de líquido. Cuando la moneda terminaba de deslizarse, la válvula se cerraba automáticamente. El aparato es considerado el antecedente remoto de las máquinas expendedoras. Claudio Ptolomeo desarrolló uno de los modelos del universo más influyentes de toda la historia de la ciencia. Vivió en Alejandría durante el siglo II después de Cristo y reunió gran parte del conocimiento astronómico griego en una obra monumental llamada Almagesto. Su objetivo era explicar de forma matemática los movimientos observados del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. Aunque sus ideas fueron posteriormente sustituidas por el modelo heliocéntrico, dominaron la astronomía durante más de 1000 años. En este orden de cosas hay que decir también que el planteamiento fundamental de Ptolomeo era el geocentrismo. Según esta teoría, la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo y todos los cuerpos celestes giraban alrededor de ella. Esta visión coincidía con la experiencia cotidiana, ya que desde la superficie terrestre parecía que el cielo entero se movía mientras la Tierra permanecía quieta. Además, encajaba con la filosofía de Aristóteles, que consideraba la Tierra como el centro natural del cosmos. También para Ptolomeo el universo estaba formado por una serie de esferas celestes perfectas y ordenadas. Las estrellas se encontraban fijadas en una esfera exterior que giraba alrededor de la Tierra una vez al día. Entre la Tierra y las estrellas se situaban los planetas conocidos. Entonces, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, además del Sol y la Luna. También hay que decir que existía un problema importante. Los planetas no parecían moverse de forma regular en el cielo. A veces reducían su velocidad, parecían detenerse e incluso retroceder temporalmente. Este fenómeno, conocido como movimiento retrógrado, era difícil de explicar mediante simples órbitas circulares alrededor de la Tierra.
Para resolverlo, Ptolomeo creó un sofisticado sistema geométrico basado en deferentes y epiciclos. Según este modelo, cada planeta se desplazaba en un pequeño círculo llamado epiciclo, mientras el centro de ese círculo recorría otro círculo mayor denominado deferente, alrededor de la Tierra. Gracias a esta combinación de movimientos circulares, Ptolomeo consiguió reproducir con bastante precisión las trayectorias observadas de los planetas. Hiparco de Nicea fue uno de los astrónomos más importantes de la antigüedad y sus descubrimientos sentaron las bases de la astronomía moderna. Nacido en la isla griega de Chipre alrededor del 190 a.C., Hiparco dedicó su vida a la observación y estudio de los cielos. Su trabajo abarcó diversos campos, desde la teoría de la precesión de los equinoccios hasta la creación de mapas estelares y la medición precisa de la distancia entre la Tierra y la Luna. Una de las contribuciones sin duda más significativas de Hiparco fue su teoría sobre la precesión de los equinoccios. Observó que las posiciones de las estrellas fijas en el cielo parecían desplazarse lentamente con el paso del tiempo. Este fenómeno, conocido como precesión, es causado por el bamboleo del eje de rotación de la Tierra. Hiparco calculó que este desplazamiento se producía a razón de 1 grado cada 100 años, una cifra que resultó ser sorprendentemente precisa. Esta teoría fue fundamental para el desarrollo de la astronomía y permitió a los astrónomos también predecir con mayor exactitud las posiciones futuras de los cuerpos celestes. En este sentido, además de su trabajo en la precesión de los equinoccios, Hiparco realizó importantes avances en la medición de la distancia entre la Tierra y la Luna, utilizando un método basado en la paralaje lunar. Hiparco calculó que la distancia media entre la Tierra y la Luna era de aproximadamente 59 radios terrestres, una estimación notablemente cercana a la cifra moderna de 60 radios terrestres. Este cálculo fue un logro impresionante para la época y demostró la habilidad de Hiparco para realizar mediciones astronómicas precisas. También Hiparco es conocido por su creación de un catálogo de estrellas que contenía más de 850 estrellas. Este catálogo incluía información detallada sobre la posición y el brillo de cada estrella, así como sobre su color y movimiento. Utilizando este catálogo, Hiparco pudo identificar y registrar la primera estrella variable, conocida como R Cygni, que cambia de brillo de manera periódica. Este descubrimiento fue crucial para el posterior desarrollo de la astronomía estelar. En el ámbito de la astronomía, Hiparco también realizó importantes contribuciones en el estudio de los movimientos planetarios. Aunque sus modelos geocéntricos fueron reemplazados por el modelo heliocéntrico de Copérnico, siglos después, los trabajos de Hiparco sentaron las bases para el desarrollo de teorías más precisas sobre el movimiento de los planetas. Aristarco de Samos fue uno de los pensadores más revolucionarios de la antigüedad. Vivió aproximadamente entre los siglos IV y III a.C. y desarrolló ideas astronómicas extraordinariamente adelantadas a su tiempo. Aunque gran parte de sus escritos se perdieron, las referencias de autores posteriores muestran que formuló conceptos que cambiarían la historia de la ciencia muchos siglos después. El descubrimiento más importante, asociado a Aristarco, fue su propuesta heliocéntrica del universo. Frente a la creencia dominante de que la Tierra ocupaba el centro del cosmos, Aristarco afirmó que era el Sol el que permanecía inmóvil en el centro, mientras la Tierra y los demás planetas giraban a su alrededor. También sostuvo que la Tierra rotaba sobre su propio eje, explicación que justificaba el movimiento aparente de las estrellas y del Sol a lo largo del día. Además de esto, esta teoría era extremadamente audaz para la época. La mayoría de los filósofos griegos seguían el modelo geocéntrico y que era defendido por Aristóteles también, según el cual la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo. Las ideas de Aristarco no fueron aceptadas y quedaron relegadas durante siglos hasta que en el Renacimiento Nicolás Copérnico desarrolló nuevamente el heliocentrismo.
Además de su modelo del cosmos, Aristarco realizó cálculos sobre el tamaño y la distancia del Sol y la Luna. Observó las fases lunares y utilizó principios geométricos para estimar las proporciones relativas entre ambos cuerpos celestes y la Tierra. Aunque sus cifras no eran exactas debido a las limitaciones instrumentales de la época, llegó a una conclusión fundamental: el Sol debía ser mucho mayor que la Tierra. A partir de esta idea razonó que tenía más sentido situar al enorme Sol en el centro del universo conocido. Y también, para efectuar sus estudios, empleó métodos geométricos muy avanzados para su época. Comparó ángulos formados entre la Tierra, la Luna y el Sol durante determinadas fases lunares, aplicando razonamientos matemáticos innovadores para la astronomía antigua. En este sentido, hay que decir que el trabajo de Aristarco representa uno de los primeros intentos de comprender el universo mediante observación y cálculo racional, en lugar de recurrir únicamente a explicaciones filosóficas o mitológicas. Aunque sus ideas fueron eclipsadas por el sistema geocéntrico de Claudio Ptolomeo, el legado de Aristarco resultó inmenso. Su visión helocéntrica anticipó en casi 2000 años la revolución científica moderna y lo convirtió en uno de los mayores pioneros de la astronomía. Arquímedes fue uno de los mayores genios científicos de la antigüedad. Nació en Siracusa, en la isla de Sicilia, alrededor del año 287 a.C. y realizó descubrimientos fundamentales en matemáticas, física e ingeniería. Sus ideas fueron tan avanzadas que muchos historiadores lo consideran un precursor de la ciencia actual. Su capacidad para unir razonamiento matemático e invención práctica permitió desarrollar máquinas y teorías que influyeron durante siglos. Uno de sus descubrimientos más famosos fue el principio de flotación, conocido hoy como principio de Arquímedes. Según esta ley física, un cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desplazado. Este hallazgo nació, según la tradición, mientras Arquímedes se bañaba y observaba cómo el agua se desbordaba. La famosa expresión eureka quedó asociada a ese descubrimiento. También hay que señalar que este principio continúa siendo esencial en hidrostática y explica por qué flotan los barcos y submarinos. Otro de sus inventos más conocidos fue el tornillo de Arquímedes, un mecanismo diseñado para elevar agua desde niveles bajos hacia zonas más altas. Consistía en un cilindro con una hélice interior que al girar transportaba el agua hacia arriba. Este sistema se utilizó para riego agrícola y extracción de agua y todavía hoy se emplean versiones modernas en ingeniería hidráulica. Además, Arquímedes también realizó aportes extraordinarios en matemáticas. Calculó aproximaciones muy precisas del número pi y desarrolló métodos geométricos que anticipaban ideas del cálculo integral muchos siglos antes de Isaac Newton y Leibniz. Estudió áreas y volúmenes de figuras complejas, especialmente esferas y cilindros, demostrando relaciones matemáticas sorprendentes. En el campo de la mecánica formuló leyes sobre palancas y equilibrio. Comprendió cómo pequeñas fuerzas podían mover grandes pesos mediante brazos de palanca adecuados. A él se atribuye la célebre frase «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Sus estudios fueron fundamentales para el desarrollo posterior de la física mecánica. Durante el asedio romano de Siracusa también diseñó máquinas defensivas avanzadas. Construyó catapultas de gran alcance, sistemas de poleas y mecanismos capaces de levantar o hundir barcos enemigos. Algunas leyendas incluso afirman que utilizó espejos para concentrar la luz solar e incendiar embarcaciones, aunque este episodio sigue siendo discutido históricamente. La grandeza de Arquímedes reside en haber combinado observación, matemáticas y aplicación práctica.